El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Durante más de 30 episodios le estuve huyendo un poco a aquello de hacer un top 5, un top 10, pero creo que llegó el momento y esta es una muy buena oportunidad. Este tema que se me ocurrió para este episodio creo que es una excelente oportunidad para hacer un top. Eh, Quiero hablar en esta ocasión de las carreras de los futbolistas venezolanos en el exterior. Hacer un top 5 de las mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Sé que cuando escuches este episodio seguramente vas a querer dar tu opinión porque es probable que tengas una opinión distinta a la mía en algún punto. Es muy difícil que estemos todos de acuerdo en que estas son las 5 mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Creo que hay un par allí que no hay mucha discusión alrededor, pero de resto se podrían organizar de diferentes formas. Y así que si estás escuchando este episodio en YouTube, ahí en la cajita de comentarios nos podemos encontrar y conversar todo lo que quieran acerca de las opiniones que cada uno tengan. Y si están escuchándolo en una plataforma solo de audio, Spotify o Apple Podcasts o cualquiera de estas, en Twitter nos podemos encontrar @Alan con doble L _HA y conversar acerca de lo que ustedes opinan que sería este top 5. Bueno, sin más preámbulo, vamos allá con las 5 mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Para elegir las 5 carreras de las cuales les voy a hablar en este episodio y ordenarlas, tomé algunos criterios en cuenta. El primero es que estos futbolistas estuvieran ya retirados o superaban los 30 años para poder tener un tiempo prudente para poder evaluar, ¿no? Es muy probable que la carrera, por ejemplo, esperemos, de Yangel Herrera o por ejemplo de Wilker Fariñez supere rápidamente al quinto puesto, alguno de los que estuvieron allí entre las ideas que tuve para ese quinto lugar e inclusive superen los que están más arriba. Pero para ser justos con los futbolistas que entraron en este conteo y también ser justos con aquellos futbolistas que apenas están empezando su carrera, esos fueron los criterios que tomé en cuenta, que estuvieran retirados o que tuvieran más de 30 años para entender que ya por lo menos el grueso de su carrera ya lo jugaron, ¿no? Y poder tener una evaluación acerca de la misma. Para el quinto lugar me costó mucho decidirme por un futbolista. Pensé en Alejandro Guerra, pero me parece que la carrera de Alejandro Guerra en el exterior tuvo un muy buen momento muy corto, que fue justamente el momento en el que gana la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Antes de eso no jugó mucho, se fue a Brasil y tampoco le ha ido muy bien, entonces creo que si bien tiene un hito gigantesco dentro del fútbol venezolano, en ser el primer venezolano en ganar la Copa Libertadores, creo que como carrera no es tampoco la mejor o quizás no supera a otras. Otros nombres que tuve en mente fue el de Osvaldo Vizcarrondo, sobre todo por su etapa en Francia, que creo que fue bastante buena. Antes de eso pasó por equipos históricos, Rosario Central, Olimpia, pero creo que no, tampoco el tiempo y el rendimiento en Francia fue tan alto como el que dieron otros. Descarté, por ejemplo, a Fernando Morevieta por no ser un jugador, un producto del fútbol venezolano. No sale del fútbol venezolano, se cría afuera, entonces creo que no vale la pena para colocarlo para este top, porque no está bajo los mismos parámetros. Y la gran duda que tuve fue entre Giancarlo Maldonado y Rafael Dudamel. La carrera de Giancarlo fue muy buena, sobre todo la etapa de O'Higgins y el Atlante. Creo que en el Atlante vivió el momento goleador, el mejor momento goleador de futbolista venezolano extranjero en algún momento. Y la carrera de Rafael Dudamel es muy buena y creo que ha quedado empañada un poco por lo que ha ocurrido después con él en su etapa de seleccionador nacional. Eh, la imagen del seleccionador ha empañado un poco la excelente carrera que hizo Dudamel como futbolista. En hitos están más o menos parejos. Quizás el pico de rendimiento de Maldonado lo tenemos un poco más fresco, pero me decidí por Dudamel.
creo que la carrera de Dudamel, en el contexto en el cual se desarrolló, Dudamel sale por primera vez del país en el año 94 a jugar a Colombia, que es básicamente donde desarrolla su carrera en el extranjero, más allá del paso que tuvo por el Mamelodi Sundowns en Sudáfrica. No, es una no son ligas de primer nivel, pero para el momento que vivía el fútbol venezolano, lo que logró Dudamel en ese momento, creo que era mucho más fuerte que lo que quizás logró Maldonado en su momento, donde ya había futbolistas venezolanos en Europa. Y ya había habido futbolistas venezolanos en Europa con un buen rendimiento, ¿no? De hecho, Giancarlo va al Jerez de España y no logra quedarse, son apenas 6 meses y apenas juega, ¿no? Dudamel es el primer futbolista venezolano en una final de Copa Libertadores con el Deportivo Cali. Juega para equipos importantísimos de Colombia, el propio Cali, Millonarios, juega con el América de Cali, ya luego en el 2007, en un momento en el cual su carrera ya está cerca del final, se mantiene vigente durante muchísimo tiempo. Y creo que esa vigencia en el tiempo que tuvo como futbolista, ayudado también por su posición, y la importancia que tuvo para los equipos en los cuales jugó. De hecho, también resultó campeón en Sudáfrica, dirigido por un técnico muy reconocido y muy respetado como Ángel Capa. Creo que eso le da un valor un poquito por encima a la carrera de Dudamel de la de Giancarlo Maldonado o incluso de la de Vizcarrondo y Alejandro Guerra, que pudieron estar por allí en lo que yo pensé para colocar en este quinto lugar. Hay otras carreras muy respetables, la del Turbo González fuera de Venezuela también es muy larga, muy importante, la de Leo Jiménez, el zurdo Rojas también tiene una carrera muy importante fuera de Venezuela, pero creo que el punto al cual llegó Dudamel y el contexto en el cual ocurrió eso, en el cual el fútbol venezolano aún no era... aún no tenía el nivel o aún no habían recorrido los pasos que recorrieron otros, es muy importante. Para el cuarto lugar, y yo creo que estos cuatro son muy claros cuáles son. Para el cuarto lugar me quedé con Salomón Rondón. Los que me siguen en Twitter o los que han interactuado conmigo saben que yo soy un fanático de Salomón Rondón. Me parece un futbolista extraordinario, además un futbolista que ha mejorado muchísimo. Y más allá de que las decisiones de la carrera de un futbolista hay que respetarlas y son muy personales, creo que Salomón Rondón ha tomado decisiones o ha ido a ligas de un nivel inferior a las cuales pudo haber jugado en algún momento. Llegó a España en el 2008 para jugar en segunda división con Las Palmas, luego se fue al Málaga, hizo un grandísimo papel en el equipo malagueño. Y allí, cuando tiene la oportunidad de probablemente pasar a un equipo más importante en España, decidirse a Rusia, una liga rusa que tampoco, que está en un buen momento en el momento en que Salomón va allá, les acaban de dar el mundial, está metiendo mucho dinero a la liga, había buenos futbolistas, pero obviamente no era lo mismo que estar en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Y se pasa entre 2012 y 2015 jugando para Rubin Kazán y Zenit. En el Zenit juega Champions League, es un hito importante haber jugado la competición de clubes más importante del mundo. Y luego se va al West Bromwich en Inglaterra, un equipo de mitad de tabla para abajo. Quizás su punto más alto lo vive en un histórico inglés, en el Newcastle United, una temporada muy buena de la mano de Rafa Benítez. Y toca, yo creo que el techo junto con esa época en el Málaga. Y toma la decisión de irse a China. Entonces, obviamente, aquí en una carrera que, digamos, en un torneos élite, o sea, entre los 4 mejores torneos del mundo, o de Europa, mejor dicho, tiene 6 años. Quizás hay otras que por longevidad definitivamente le pasan por un lado a Salomón Rondón. Sin embargo, creo que es una carrera muy importante y la diferencia, sobre todo entre el cuarto, el tercero y el segundo, por lo menos en mi opinión, no es muy grande. Creo que el primero sí ya está en otro nivel, sobre todo por lo que significó. En la siguiente parte, entonces, veremos ese podium de los 3 futbolistas con las carreras más importantes en el extranjero, los 3 futbolistas venezolanos. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Para el tercer lugar me quedé con una carrera que me parece muy bien llevada, una carrera que escaló muy bien y que creo que por la personalidad del futbolista no la valoramos lo suficiente.
es la carrera de Roberto Rosales. Roberto Rosales llega a Europa en el 2007 para jugar en el Gent de Bélgica. Allí pasa 3 años, luego se va a la Eredivisie para jugar con el Twente. En el Twente incluso juega Champions League, anota un gol en Champions League. Y de allí da el siguiente paso a jugar al Málaga. Entre 2014 y 2019 juega casi 150 partidos con el club. En un equipo que estaba establecido en primera división. Rosales recoge muchísimos halagos. Es muy recordado que fue prácticamente el lateral que mejor marcó a Neymar en el momento en el cual el crack brasileño estaba en la Liga Española. Es capitán del equipo incluso. Luego su carrera a partir de allí se va cedido al Español cuando el Málaga desciende. Ahora la última temporada que estuvo en el Leganés, su carrera ha pegado un frenazo y ha perdido importancia dentro de la Liga Española, quizás muy pronto, muy joven, ¿no? Roberto Rosales tiene 31 años apenas, va a cumplir ahora 32, aún está en un muy buen momento de su carrera. Y la carrera su carrera ha pegado como un frenazo, ¿no? No tiene el mismo reconocimiento que tenía. Y creo que nunca ha tenido el reconocimiento que se merece, sobre todo en el ámbito del fútbol. No ha tenido ese reconocimiento a un trayecto de 12 años en Europa sin ningún contratiempo. O sea, en ningún momento Rosales ha estado a punto de volver a América o ha pegado un retroceso a otra liga de menor nivel. En ningún momento eso ha ocurrido. Creo que eso es muy valioso y es algo que tenemos que valorar muchísimo. Es probable, como les digo, que futbolistas jóvenes que vienen por detrás en términos de generaciones sobrepasen lo que ha hecho Roberto Rosales, porque logran estar este mismo tiempo en Europa y en equipos de mayor importancia. Pero definitivamente hoy, cuando el 2020 está por terminar, la carrera de Roberto Rosales para mí es la tercera en importancia de un futbolista venezolano en el extranjero. El segundo lugar se lo quiero dar a Tomás Rincón. La carrera de Tomás Rincón también es muy larga. Llegó en 2008 a Europa. Ya va a cumplir 12 años en Europa, algo que quizás hace 20 años era totalmente impensado para nosotros. Y lo ha hecho en equipos de muy buen nivel, o sea, en equipos muy importantes, equipos históricos. Llegó al Hamburgo, le costó muchísimo ir ganando terreno dentro del Hamburgo. De hecho, nunca logra ser un futbolista titular en el Hamburgo, nunca logra ser un futbolista 100% importante, ¿no? Dentro del Hamburgo está entre 2008 y 2014, juega muy poco al principio, pero muy poco, y progresivamente va ganando un poco más de espacio, y lo hace fuera de su posición incluso. Recuerdo muchos partidos de Tomás en el lateral derecho del Hamburgo, pero estamos hablando de todo un campeón de Europa, el equipo que hasta hace no mucho nunca había descendido de la Bundesliga y que tiene muchísimo valor. En el 2014 se va a Europa para jugar en el Genoa, juega 2 temporadas y media en el Genoa, un equipo de muy buen nivel, un equipo muy importante, un equipo que ha estado en competiciones europeas, un equipo, aunque es de mitad de tabla en Europa, un equipo histórico, uno de los equipos que juega uno de los derbis más importantes de Italia, el derbi de la Lanterna. Pasa media temporada en la Juventus, en lo que quizás sea el punto más alto que haya tocado un futbolista venezolano en la historia. Jugó poco, pero estuvo allí, llegó, tocó las puertas de un grande y las abrió. Así fueron 6 meses. Eso es muy valorable y muy importante cuando pensamos que esto ocurrió en 2017 y en el año 2000 era totalmente impensado. Posteriormente se va al rival de la ciudad, el Torino, un equipo también muy importante, muy histórico en la Serie A, y ha sido un futbolista valiosísimo, muy importante y constantemente parte del once titular del Torino. Entonces estamos viendo que entre 2014 y 2020, quizás con ese pequeño paréntesis en la Juve, Tomás Rincón está en uno de los torneos más importantes del fútbol europeo, siendo titular en equipos que probablemente tengan en su mira jugar en Europa. Esto yo creo que es muy valioso y tiene que tener ese lugar dentro de lo que es aún la historia, lo que es en este momento la historia del fútbol venezolano. Y para terminar, el primer lugar creo que todos lo imaginaban cuando empezaron a escuchar el podcast o cuando vieron el anuncio del podcast. Creo que era obvio que el primer lugar es para Juan Arango.
Juan Arango se va en el 2000 al torneo mexicano, juega allí hasta el 2004 con Monterrey, Pachuca y Puebla, un torneo muy fuerte, un torneo muy competido. Arango es importante, Arango juega muchos minutos, Arango probablemente estaba en el punto más alto para cualquier futbolista venezolano en ese momento, y el salto a Europa lo da con el Mallorca. En el Mallorca está 5 temporadas, siendo súper importante. Es un futbolista muy recordado en España. Es un futbolista con un paso muy importante por la Liga Española, muy importante por un importante paso por el Mallorca, que quizás no sea un club tan importante en España. Es un club que tuvo su buen momento durante el principio de siglo y poco más, pero el papel de Arango lo dejó a él como uno de los extranjeros que mejor rendimiento ha dado en la Liga Española de forma más consistente. Recordamos goles espectaculares, goles a equipos grandes, al Real Madrid, ese partido que marca el final de un ciclo para el Real Madrid con un gol de Arango. Fue como figura, más allá del equipo en el que estaba, un futbolista muy valioso, muy recordado y que es una marca muy importante en la Liga Española. Luego decide marcharse en un movimiento que en el momento quizás poca gente lo comprendió. Se va al Borussia Mönchengladbach de la Liga Alemana, de la Bundesliga, un histórico de la Liga Alemana, pero que en aquel momento no estaba muy bien. De hecho, se salvan del descenso por poco cuando llega Arango. Pero Arango empieza a construir, es uno de los futbolistas que es clave para el club para empezar a construir una nueva historia positiva. Y hoy en día el Gladbach es un equipo que constantemente está de la mitad de tabla para arriba, incluso peleando por entrar en competiciones europeas, incluso la Champions, ¿no? Arango está allí entre 2009 y 2014, igual que en la Liga Española. Es un futbolista muy recordado en la Bundesliga, se le recuerda muy bien por su remate de larga distancia, sus cobros de falta. Es un futbolista que cuando la Bundesliga hace sus recap o sus throwback, siempre se recuerda muy buenos momentos del jugador venezolano. Dejó huella en 2 ligas, en 2 de las 4 ligas más importantes del fútbol europeo. Luego termina su carrera y regresa a México a jugar con el Tijuana. Juega año y medio allí, temporada y media allí, y creo que lo hace a un muy buen nivel, ¿no? Cerrando su carrera con el Cosmos y volviendo a Venezuela para jugar en el Zulia un puñado de partidos. Pero el final de su carrera, ya rozando los 35 años, lo hace en un campeonato aún de muchísimo nivel como el campeonato mexicano. Entonces, definitivamente, si vemos esto, es una carrera de casi 15 años en el exterior, 17 si contamos lo del Cosmos, pero ya eso no es un torneo de alto nivel. Una carrera de 15 años en torneos de alto nivel de primera división y 10 temporadas entre la Liga Española y la Bundesliga, siempre a un muy buen nivel, siempre siendo muy importante en los dos equipos, siempre siendo titular. Y esto es algo que definitivamente configura a Juan Arango como el futbolista venezolano que ha tenido la mejor carrera fuera de Venezuela. Como les dije, creo que cada quien tiene su opinión sobre esto. Creo que los parámetros nos dejan un poco para decir que por ahí del 1 al 4 son estos 4. El quinto quizás acepta un poco más de que podríamos tener algún argumento para que en tu lista no sea Dudamel, sea otro. Y es totalmente válido, porque esto al final es bastante subjetivo, pero nos regimos por algunos parámetros que nos permitan a todos jugar este juego en las mismas condiciones. Espero que hayan disfrutado este episodio. Para mí es un gusto siempre poder hacer este pequeño homenaje a la carrera de futbolistas que han sido tan importantes para el fútbol venezolano y que han dejado el nombre de Venezuela en alto en competiciones de muy alto nivel. Los espero en un próximo episodio. Recuerden, por favor, suscribirse y compartir el episodio si les gustó. Y recuerden que me pueden encontrar en Twitter, @Alan con _HA. Y pueden encontrar el Instagram de este proyecto, @elmediocentro. Será hasta una próxima oportunidad.